Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física desde cero. Estamos en el módulo de los fluidos y la clase del día de hoy es sobre el principio de Pascal. Antes que nada, ¿qué es un principio? Recordemos que un principio son leyes de la naturaleza que no se pueden demostrar explícitamente. Sin embargo, las podemos cuantificar y medir observando los resultados que producen. Y entonces el principio de Pascal dice lo siguiente: toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Lo primero que debemos recordar para entender este principio es que los líquidos son incompresibles. Para entender este concepto, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un líquido encerrado en una jeringa. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros hacemos una presión a través de su émbolo? Lógicamente, el líquido saldrá de la jeringa. Pero ¿qué pasa si nosotros tapamos el extremo abierto? Por más que hagamos fuerza, no vamos a lograr que el líquido se comprima. Es decir, un líquido es incompresible. Pero ¿qué es lo que pasa con el principio de Pascal? Supongamos que tenemos un globo el cual está lleno de cualquier líquido, el que ustedes gusten, y este está conectado con un cierto émbolo. Si nosotros aplicamos una fuerza, esta fuerza está siendo aplicada en una cierta área. Por lo tanto, estamos aplicando una presión. Resulta ser que el principio de Pascal lo que nos dice es que esta presión se va a transmitir en todos los puntos del líquido contenido y a las paredes del recipiente, en este caso a las paredes del globo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros hacemos unos agujeritos? Pues lógicamente el agua saldrá a través de ellos. ¿Pero con qué presión? Pues con la misma presión que aplicamos para que saliera. Una de las cosas muy importantes que quiero que se aprendan es que la velocidad con la que van a salir a través de estos hoyitos debe de ser la misma, puesto que la presión con la que salen es la misma. El principio de Pascal es uno de los principios de mayor importancia, ya que gracias a él se han podido construir grandes máquinas en toda la industria. Uno de los ejemplos más comunes de este principio es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es este dispositivo, el cual se compone de dos émbolos, uno de mayor tamaño que el otro, y están conectados a través de un contenedor. Este contenedor usualmente contiene agua o aceite. Cualquiera de los dos pueden funcionar perfectamente. La prensa hidráulica puede ser expresada mediante esta ecuación. La fuerza aplicada en el émbolo de mayor área debe de ser igual a la fuerza aplicada en el émbolo de menor área. Es decir, la presión que ejerzamos en esta parte debe de ser la misma presión que recibe este émbolo. Usualmente el émbolo donde se aplica la fuerza es el émbolo de menor área. Ya verán por qué. Expliquemos esto con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: ¿qué fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados, cuando el émbolo de menor área es de 15 centímetros cuadrados y se le aplica una fuerza de 200 newtons? Si nosotros queremos saber la fuerza que está recibiendo este émbolo, simplemente debemos despejarlo de esta ecuación. Recordemos que si algo está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Entonces, sustituyendo los datos, tenemos lo siguiente: 200 newtons multiplicado por el área mayor, que es de 100 centímetros cuadrados, y dividido entre el área menor, que es de 15 centímetros cuadrados. Si nosotros hacemos la operación, simplemente nos queda 20.000 newtons centímetro cuadrado entre 15 centímetro cuadrado. El centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado se cancelan y el resultado es de 1333.33 newton. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nosotros aplicamos una fuerza de tan solo 200 newtons en un extremo y nosotros estamos recibiendo una fuerza de 1333.33 newton en el otro extremo. Es decir, vamos a tener un amplificador de fuerza. Los ejemplos más comunes en donde es aplicada la prensa hidráulica son los siguientes: la maquinaria pesada, el gato hidráulico y las prensas de compresión. Ahora veamos cómo funciona un gato hidráulico.
El gato hidráulico nos permite levantar coches simplemente con líquido. Lo único que necesita son 750 mililitros de aceite, una palanca y un poco de trabajo manual para que cualquier persona pueda levantar más de 350 veces lo que levantaría sin el gato. Es decir, 18.000 kilos, o lo que es lo mismo, 8 coches de tamaño medio. Y todo ello gracias a las increíbles propiedades de la hidráulica que hacen posible que ahorrar esfuerzo sea fácil. Permiten levantar mucho peso y ofrecen un resultado que salta a la vista. Pero, ¿cómo funciona? El gato hidráulico, la palanca, el pistón pequeño, las válvulas, el depósito de aceite y el pistón de recorrido. Cuando se coloca el gato debajo de un coche y se activa la palanca manualmente, el movimiento de la palanca transmite la fuerza a través del líquido y da lugar a un pequeño movimiento del émbolo del pistón pequeño, que a su vez da lugar a un movimiento incluso menor del pistón de recorrido. Dicho movimiento puede ser leve, pero la fuerza que produce es inmensa y permite levantar incluso un coche. Cuando se tira de la palanca hacia arriba, el pistón inferior sube y, según realiza ese movimiento, una pequeña cantidad de aceite del depósito entra en la válvula de salida y pasa al depósito de dicho pistón. Cuando la palanca desciende, empuja el émbolo hacia abajo. Y gracias a la potencia mecánica de la palanca, la tarea nos resultará mucho más fácil. La palanca es un aparato muy sencillo que multiplica la fuerza que se le aplica sin esfuerzo añadido. Como la palanca mide 45 centímetros, la parte más exterior recorrerá una distancia mayor que el émbolo del pistón pequeño, y eso aumentará la fuerza que empuja el émbolo hacia abajo. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la fuerza y más fácil el trabajo. Se empuja la palanca hacia abajo y esta a su vez empuja el pistón pequeño, que empuja el aceite hacia la cavidad inferior. El aceite por su naturaleza nunca deja de moverse y al igual que todos los líquidos no puede comprimirse, así que cuando se empuja el aceite, este transfiere la fuerza que se le aplica empujando lo que tiene alrededor y en este caso concreto hacia abajo. La primera válvula de salida impide que vuelva al depósito. La segunda válvula de salida permite que pase a una cavidad situada debajo del pistón de recorrido, donde se realizará el trabajo más duro. El aceite empuja en toda la superficie con la misma fuerza por unidad de área y, por consiguiente, empuja el pistón de recorrido hacia arriba con la misma fuerza por unidad de área que había aplicado antes el émbolo del otro pistón. Pero como la superficie es 23 veces mayor en este pistón de recorrido, la fuerza ahora es 23 veces mayor. No obstante, se produce otro pequeño reajuste. La distancia que el pistón puede recorrer en cada ocasión se verá afectada. Si la fuerza es 23 veces mayor, la distancia que se alcanzará es 23 veces menor. Así que por cada 2 centímetros que recorra el émbolo del pistón pequeño, el pistón de recorrido solo subirá 1 milímetro, 23 veces menos para ser exactos. Esto significa que habrá que tirar de la palanca muchas veces para conseguir elevar el coche todo lo que deseamos. Cuando se realiza el trabajo, se suelta una válvula situada en la base del gato. El pistón de recorrido cae y el aceite vuelve al depósito. De este modo, todo está listo para volver a empezar. El gato hidráulico utiliza el líquido para levantar objetos pesados. Gracias al uso de la hidráulica, este gato puede convertir a una persona normal en un superhéroe, ya que multiplica su fuerza por 350. Como pudieron ver, el gato hidráulico no es magia, solo es ciencia. Si quieren ver el video completo, les dejo el link en los comentarios. Ahora pasemos a los ejemplos. El ejemplo número 1 dice lo siguiente. En un gato hidráulico, cuyos émbolos menor y mayor son de 5 y 25 centímetros respectivamente, ¿cuál será la fuerza en el émbolo mayor cuando en el menor se apliquen 80 newtons? Recordemos que la prensa hidráulica o un gato hidráulico puede funcionar a través de esa ecuación. Como nos piden encontrar la fuerza en el émbolo mayor, simplemente la sustituimos. Por lo tanto, la fuerza en el émbolo mayor es igual a la fuerza en el émbolo menor
multiplicado por el área del émbolo mayor y dividido entre el área del émbolo menor. Si nosotros sustituimos los datos, simplemente nos queda lo siguiente: 80 newtons por 25 centímetros cuadrados dividido entre 5 centímetros cuadrados. Y eso es igual a 400 newton. Por lo tanto, una fuerza de tan solo 80 newton se transforma en una fuerza de 400 newton. Entonces, las prensas hidráulicas funcionan como amplificadores de fuerza. Ejemplo número 2. Calcular la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de un diámetro de 20 centímetros. Si en el émbolo menor de 8 centímetros se ejerce una fuerza de 150 newtons. Para resolver este problema volvemos a aplicar nuestra expresión. Despejamos a F en el émbolo mayor y tenemos lo mismo que el ejercicio anterior. Pero ojo, en este ejercicio nos están dando el diámetro del émbolo, no nos están dando el área. Por lo tanto, hay que recordar que para cualquier círculo, el área tiene que ser igual a pi por radio al cuadrado. Si nosotros vemos este círculo tiene un diámetro de mayúscula, igual a 20 centímetros. Por lo tanto, el radio tiene que ser la mitad del diámetro, es decir, d entre 2. Si nosotros sustituimos este resultado en esta expresión, tenemos que el área simplemente es igual a pi por el diámetro entre 2 al cuadrado. Lo mismo pasa para el émbolo de menor área. Simplemente tenemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces el radio es igual a d entre 2, en este caso d minúscula. Y por lo tanto el área tiene que ser igual a pi por diámetro entre 2 al cuadrado. Entonces, sustituyendo estas dos expresiones, tenemos lo siguiente: que la fuerza en el émbolo mayor es igual a F por pi por diámetro del área mayor entre 2 al cuadrado dividido entre pi por diámetro menor entre 2 al cuadrado. Por lo tanto, pi con pi se cancela y eso es igual a la fuerza menor multiplicada por 4, porque este 2 al cuadrado es 4, este 2 también al cuadrado es 4, por lo tanto esto es igual a F por 4 d cuadrada entre 4 por d minúscula al cuadrado. El 4 con el 4 se cancela y simplemente nos queda esta expresión: la fuerza del émbolo menor multiplicado por la d mayúscula al cuadrado y dividido entre d minúscula al cuadrado. Y eso es igual a 150 newtons multiplicado por 20 centímetros al cuadrado y dividido entre 8 centímetros al cuadrado. Si nosotros hacemos las operaciones, nos queda lo siguiente: 150 newtons multiplicado por 400 centímetros cuadrados y dividido entre 64 centímetros cuadrados. Por lo tanto, esto simplemente nos queda que la fuerza resultante en el émbolo mayor es de 937.5 newtons. Para concluir con los ejemplos, veamos uno que es muy clásico. El ejemplo dice lo siguiente: se tiene un pequeño globo encerrado dentro de una jeringa cuyo extremo se encuentra tapado, como se muestra en la siguiente figura. Si se aplica presión en el émbolo de la jeringa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La figura muestra lo siguiente: tenemos la jeringa y un globito que se encuentra dentro de ella. Uno puede pensar que al estar dentro de la jeringa se encuentra rodeado de aire, y el aire, recordemos que es un fluido. Si nosotros vamos a aplicar una presión en este extremo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El globo se mueve hacia el extremo tapado y estalla? ¿O simplemente el globo estalla? ¿O el globo se mueve hacia el extremo tapado y se aplasta como tortilla? ¿O el globo permanece en su lugar y disminuye su tamaño? Lo que nos dice el principio de Pascal es que si nosotros aplicamos una presión al fluido, es decir, el aire contenido dentro de la jeringa, entonces esta presión se va a transmitir en todos los puntos. Esto quiere decir que la presión que apliquemos en este extremo se va a transmitir íntegramente en todo el fluido y por lo tanto en todo el globito, lo cual quiere decir que como la presión está siendo aplicada en todo el globo, este no se va a poder mover, simplemente se va a deformar, es decir, simplemente va a disminuir su tamaño sin moverse. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 4. El globo permanece en su lugar y disminuye su tamaño. Y esto es por el principio de Pascal.